Capítulo 12 de Antonio Caballero del Interminable Frente Nacional. Antes que nada, se tiene que aclarar que esta es una continuación con el trabajo anterior denominado La Violencia, del mismo autor, el cual nos permitirá tener idea de lo que se da a continuación. Este es mi guía y de aquí sacaré lo de la exposición. Tras el exilio del general Gustavo Rojas Pinilla, se queda partidaria y minuciosamente distribuida el país entre liberales y conservadores o militares, exceptuando los que no fueran de los últimos mencionados. Debido a esta exclusión se empezó a generar grupos de guerrillas de extrema izquierda en Santander y en el Huila. En cuanto el país se quedara bajo una supuesta tranquilidad, Rojas vuelve al territorio colombiano para ser condenado, pero dicha condena nunca se ejecuta y queda suelto, permitiéndole crear un nuevo partido nacional llamado ANAPO, o la Tercera Fuerza. Después de aquello, la ANAPO toma el poder y se lanzan diversas veces hasta poder ganar las elecciones en el año 1970, las cuales le fueron arrebatadas por el presidente Misael Pastrana por fraude electoral. Así pues, Pastrana trajo consigo una calma que provocó que cesaran las disputas entre liberales y conservadores, que los expresidentes de Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez hicieran las paces y se diera como si nada hubiera pasado. Por otro lado, Lleras continuó con la integración de Colombia a través de la educación, la cual toma de la idea de la Alianza para el Progreso inventada por el gobierno de John F. Kennedy, y aquella idea sustituía la imposición caracterizada por el apoyo de las dictaduras del periodo anterior. El desarrollo económico del país le confió al profesor Rodolf P. Atacón, cambiando el modelo a medieval eclesiástico que instauró Laureano Gómez por uno más norteamericano. Para dar continuación con la educación colombiana, se da una izquierdalización del profesorado y de los estudiantes, los cuales fueron influenciados por la Revolución Cubana, y debido a estos, la enseñanza se abriera cada vez más. Una consecuencia de esto, un resultado de esto fue que la Universidad Nacional abriera la Facultad de Ciencias Sociológicas o Sociología y permitiera el ingreso de nuevo conocimiento al país. A la universidad. Al contrario de lo esperado de los demás presidentes, Lleras disminuyó la violencia y también incluyó una propuesta fallida de una reforma agraria. Pero a pesar de esto, todavía se seguía extendiendo el bandolerismo, algo que quedaba del periodo de la violencia, y uno de estos gobernantes del banderismo sería Efraín González, por el lado conservador, y el Chispas por el lado del liberal. Gracias a la existencia de las 5 repúblicas independientes en el gobierno siguiente, Guillermo León Valencia las bombardaría con el objetivo de que éstas se esparcieran, es decir, se eliminarían, se fueran de la faz de la tierra. Sin embargo, en vez de expandirse, estos se unen y se convierten en el grupo guerrillero, las FARC, que es un acrónimo a Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. De modo que las FARC fueran consideradas las autodefensas de los campesinos, la cual fue comandada por Manuel Marulanda, el cual a su vez era un campesino que tomó el nombre de un
de un hombre rico que lo habían matado años atrás, el cual era Manuel Marulanda. Bueno, siguiendo retomando, comandados por Manuel Marulanda y apadrinados por el Partido Comunista, el ELN. El anterior fue fundado por estudiantes y curas inspirados en el fascismo revolucionario de la Revolución en Cuba. Tiempo después aparece el EPL, Ejército Popular de Liberación con inclinación pro-china de doctrina maoísta. En este tiempo, como ya había dicho, acá se crean nuevos partidos, dejando atrás los partidos principales, los conservadores o los liberales, para crear pueblos más cerca crear partidos más cerca del pueblo. Con relación con Estados Unidos, estos se impusieron por todo el continente latinoamericano, todo el continente americano, porque Latinoamérica no es un continente, por todo el continente americano la doctrina de seguridad nacional a cargo de los militares entrenados en Panamá. Según Estados Unidos, el enemigo interno de cada país era en realidad externos, es decir, inspirados en ideologías foráneas. Algo curioso es que tiempo después, cuando nace el narcotráfico en Colombia, las ideas foráneas vienen de parte de Estados Unidos en vez de otros países. Para poder aplicar esta doctrina, Colombia estuvo sumergida bajo el artículo 111, la cual suspendía los derechos y libertades ciudadanos y con el argumento de la turbación del orden público. Esta fue eliminada hasta la Constitución del año 1991. Posteriormente, con las elecciones se creía la extensión de los votantes y aumentaba todos los días más internos de los partidos y nacía la oposición. Dichas huelgas eran resultado de lo hablado naturalmente. Es decir, gracias a que los votantes se abstenían de votar, se creaban más y cada vez más divisiones entre los partidos, creándose nuevos partidos a su vez y a la vez más y más partidos, por lo cual ahora retoma el sentido de que en nuestro tiempo tengamos más de 5 partidos políticos. Y gracias a esto se crearon las huelgas. En consecuencia de un país corrupto y fraudulento, que también tenía influencia con el imperio estadounidense en el tema de las drogas, se permitió que el país entrara a una nueva democracia llamada la narcocracia, la cual era la democracia gobernada por los narcos, aunque lo dicen su nombre. Durante el gobierno de López, el hijo de López Pumarejo, recordando que en ese año, en las elecciones del hijo de López Pumarejo, se subieron al poder 3 hijos. El hijo de Laureano Gómez y la hija de Gustavo Rojas Pinilla. López queda en segundo, el otro chino queda en segundo. El hijo de López Pumarejo queda en primero, el otro chino queda en segundo y la hija de Gustavo Rojas Pinilla queda en tercer lugar. Durante el gobierno del primer chino se abrió un sector llamado la ventanilla siniestra, la cual permitía el contrabando de marihuana y de la cocaína. Aunque suene cruel lo que le voy a decir, una de las formas que se dio la exportación de drogas al país americano, es decir, al país estadounidense, era meter drogas en las entrañas de un bebé muerto, por las remesas de Arequipe o en frutas. En el cartel de la papa también se metía por la mitad una papa. Cuando las drogas se iba a exportar, se sobornaba a las autoridades, que estas ya conocían lo que iba a pasar y las mantenían en secreto.
para que se dieran una buena exportación. Fue tanto el apogeo de esta nueva democracia que se crearon los carteles, los cuales voy a nombrar tres: el de Medellín, el de Cali, el norte de Valle, y otro es el cartel de las papas que se da en Pasto. Y a su vez se creó una nueva sociedad llamada el de los narcos. Bueno, ya lo habíamos dicho. Con esta nueva clase social emergente se empezó a tener el poder, se empezó a tener el poder de la mitad, de casi medio, de la mitad del país, y a comprar casas, presidentes, políticos. Bueno, en esa época los narcos eran dueños de la mayoría de Colombia. A pesar del que el narcotráfico tuviera casi el país en sus manos, el país seguía incrementando su violencia, desde secuestros hasta muertes, desde amenazas hasta cumplirlas. Pero a través de esto el país empeoró. Entonces el Estado cambió de objetivo y en vez de seguir peleando con la guerrilla, hasta ese momento el Estado seguía creyendo que si acababan con la guerrilla se acababa con el narcotráfico, se acababa con la violencia de Colombia. Entonces se dejan de seguir peleando con la guerrilla y empezaron a atacar a los narcotraficantes, o en ese tiempo llamaban los extraditables. Y como machista, una repetición de la repetidera con lo sucedido en la época de la violencia, donde Codos y Cachiporro se unen para derrotar a Rojas Pinilla, el Estado y las FARC se unen para derrotar a los carteles bajo el nombre de Fuerzas Oscuras. Si hablamos de esto, pongamos en el ejemplo de Pablo Emilio Escobar, que fue un narcotraficante que terminó muriendo en su pueblo y acabando casi en su totalidad su cartel. En conclusión, tras su unión, los carteles que se creían los carteles que se creía haber tenido algún día desaparecen casi en su totalidad. Bueno, en Colombia, porque sé que México empezó a producir lo mismo de nosotros y a crear nuevos carteles, como el cartel de Sinaloa, el cartel de Chapo, bueno. Y el Estado, gracias a esto, el Estado también deja por primera vez que todo tipo de ideologías entren al poder. Por eso tenemos el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Pueblo Democrático, el Partido Verde y un montón más. Yo soy María Fernanda Lozano Quimbayo y acá termina mi exposición. Muchas gracias.